Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de los instrumentos de recolección de datos. Es importante que cuando nosotros estemos realizando nuestra investigación tengamos presentes el tipo de investigación que vamos a realizar. En este caso es importante hablar o vamos a hablar de el diseño de investigación para investigaciones experimentales. En este caso, cuando hablamos de un experimento, pues las variables que vamos a tratar las vamos a tratar bajo las condiciones óptimas. Algunos ejemplos de estos diseños experimentales pues se ven en investigaciones que se realizan dentro de laboratorios. En el caso de los diseños no experimentales, las variables se tratan en el ambiente en el que están y cómo se comportan de acuerdo a las condiciones en las que están. Tenemos las primeras que son transaccionales o transversales. Estas se realizan en un momento determinado. Puede ser en este momento o puede ser el mes pasado, pero es en un rango de tiempo definido. En el caso de los longitudinales o evolutivos, las variables se van a estudiar a través de 1 año, 2 años, 3 años o a través de ciertos periodos de tiempo. En los transaccionales, pues tenemos las investigaciones exploratorias, los descriptivos, las correlacionales, causales. Una vez que tengamos nuestro diseño de investigación, es importante definir cómo se van a recolectar los datos. Para el método cuantitativo tenemos que es importante poder elaborar un plan. Este plan debe de ser detallado para que nos lleve en este caso a reunir los datos que nosotros queremos. Esto con un propósito específico. En este caso, nuestro propósito específico serían nuestros objetivos generales y específicos, así como nuestras hipótesis. Este plan debe de obtener las fuentes de dónde vamos a tomar los datos, por qué método vamos a recolectar estos datos y también se deben de preparar los datos para analizarse. Es importante que tomemos en cuenta las variables que vamos a medir, cómo vamos a operar estas variables, cómo vamos a obtener la muestra y una vez que obtengamos nuestra muestra, definir qué recursos tenemos o con qué recursos disponemos, ya que por ejemplo si vamos a encuestar a una población de 300 personas vamos a necesitar 300 encuestas o personas que nos ayuden en este caso a realizar esas encuestas. Los requisitos que debe cubrir un instrumento de medición, el primero es la confiabilidad. En este caso, la confiabilidad se refiere al grado en que se aplica repetidas veces ese instrumento a un mismo individuo y los resultados que produce. Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar la temperatura o vamos a registrar la temperatura del medio ambiente, pues esta va a cambiar constantemente, pero va a llegar un punto en el que podremos darnos que no varía tanto. Otro de los requisitos que debe de cubrir el instrumento es la validez. En este caso, la validez se refiere al grado en que nuestro instrumento mide las variables. Tenemos la validez de contenido, que se refiere al grado en que el instrumento representa en este caso al concepto o la variable que está midiendo. En cuanto a la validez de criterio, esta nos va a ayudar a comparar resultados con algún criterio externo o distinto. Por ejemplo, si vamos a medir en este caso la presión, el criterio distinto pues sería comparar qué sería una buena presión y qué sería una mala presión. Y en este caso la última, que se refiere a la validez de constructo, se refiere a qué tanto el instrumento mide un concepto teórico. En cuanto a la objetividad, esta se refiere al grado que un instrumento es permeable a sesgos y tendencias del investigador que lo administra, califica o interpreta. Bien, para construir un instrumento tenemos que pasar por varias fases. La primera, tenemos que revisar en este caso
¿En qué se van a fundamentar nuestras variables? Cuando nos referimos a fundamentar nuestras variables, tenemos que revisar nuestros objetivos específicos, así como nuestras hipótesis y qué variables son las que vamos a estar midiendo con nuestro instrumento. Enseguida, la fase de la revisión enfocada a la literatura, es importante realizar esta fase, ya que esta nos va a decir qué variables o cómo vamos a medir esas variables y a través de qué instrumentos. Por eso es importante revisar la literatura, ya que esta nos va a decir qué sistema de medición vamos a utilizar. La siguiente fase es identificar el dominio de las variables a medir y sus indicadores. Por ejemplo, si yo voy a medir la cantidad de lluvia que cae en cierta zona, ¿cuál sería el indicador con lo que lo voy a medir? En este caso, pues tal vez puede ser el volumen o la cantidad de agua que cae en esa zona. La fase número 4 es la toma de decisión clave. Tenemos que definir si el instrumento que vamos a ocupar, lo vamos a elaborar, va a ser nuevo o es un instrumento que ya se elaboró o que alguien más ya lo elaboró y nosotros lo podemos retomar, así como el tipo de instrumento y la forma en cómo se va a administrar. La fase número 5, en la de construcción del instrumento, tenemos que generar los reactivos, los indicadores, las preguntas, así como la codificación e interpretación que va a tener nuestro instrumento. La fase número 6 es la prueba piloto. Tendríamos que aplicar nuestro instrumento a una pequeña muestra, a un pequeño grupo, para ver cómo reacciona nuestro instrumento a este grupo. La fase número 7, una vez que ya tengamos resultados de esa pequeña muestra, tenemos que ver qué errores contiene nuestro instrumento y con esos errores pues mejorarlo o cambiar nuestro instrumento. La frase número 8 se refiere a entrenar a las personas que van a aplicar nuestro instrumento, ya que en algunas ocasiones pues puede que desconozcan el tema o puede que, por ejemplo, nuestro instrumento requiera ciertas condiciones, como por ejemplo en la pregunta 1, si una persona se le pregunta ¿estás casado? Si la persona pregunta que sí, pues entonces seguiría una línea de preguntas, y si dice que no, seguiría otra línea de preguntas. Entonces es importante capacitar al personal que va a realizar la encuesta o la entrevista. La fase 9 se refiere a obtener la autorización para aplicar nuestro instrumento. Por ejemplo, si quisiéramos realizar un cuestionario a personas de la tercera edad, pues tendríamos que pedir tal vez permiso en un asilo de ancianos para poder nosotros aplicar nuestro instrumento. La fase número 10 es la administración del instrumento. Enseguida nos manda la fase número 11, que es preparar los datos para analizarlos. En este caso es importante codificar nuestros datos, llevarlos a una base de datos y con ello pues llegar a un análisis más congruente. Es importante tener ciertas consideraciones una vez que elaboremos nuestros instrumentos. Hay que tomar en cuenta que estas son muy importantes. Una es la operacionalización, que es prácticamente llevar nuestra variable y convertirlo a un indicador que nos permita medir precisamente el grado en que se cumple esa variable. Y la otra es la codificación, asignarle un valor numérico símbolo que represente y que nos permita analizarlo cuantitativamente. Aquí un ejemplo, ¿no? ¿Cómo considera la velocidad de su internet? En este caso pues se pregunta y la persona que responda pues tendría que dar una respuesta que sería excelente, buena, regular o mala. En este caso pues ahí ya se está operando una variable que sería la velocidad del internet, y la codificación sería el número que tiene cada respuesta, 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces de esta forma se operacionalizan y se codifican las variables. En cuanto al método cuantitativo, en este video vamos a hablar acerca del escalamiento de Likert. Este escalamiento precisamente contiene un conjunto de ítems presentados en forma de afirmación o juicios ante los cuales se pide las reacciones de los participantes.
Como lo mencionábamos anteriormente, pues se realiza a través de enunciados que son afirmaciones y se le solicita al participante externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico, así el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación. Al final de su puntuación se va sumando las puntuaciones obtenidas con todas las afirmaciones. La escala Likert tiene ciertas características. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo. En este caso, lo que vamos a calificar se le va a conocer como objeto de actitud. Este objeto de actitud puede ser cualquier cosa. Puede ser algún objeto, puede ser alguna situación. Las frases o juicios deben expresar solo una relación lógica. X, si X, Y. O si Y, entonces X. Es recomendable que no exceda de 20 palabras. Otras características es que las opciones de respuesta o puntos de la escala son 5 e indican cuánto se está de acuerdo con la frase correspondiente. Quien responde a esta escala pues solamente puede marcar una respuesta y a cada una de ellas se le asigna un valor numérico. El número de categorías de respuesta debe de ser igual para todas las afirmaciones respetando el mismo orden y jerarquía. Aquí el ejemplo, ¿no? Estas serían las 5 posibles respuestas que tendría alguien para una de estas preguntas, ¿no? Muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Así como llevan ese orden, así se tendrían que hacer para todas las afirmaciones y no se tendría que cambiar ese orden. Posteriormente les podemos asignar un valor que puede ir de 5, 4, 3, 2, 1. En este caso, el escalamiento puede tener 2 afirmaciones, una que es favorable o positiva y una que es desfavorable o negativa. La primera califica de forma favorable al objeto de actitud. Cuando más de acuerdo con la frase, la actitud es más favorable. Y la segunda, que es la negativa, califica desfavorablemente al objeto de actitud. Y cuanto más de acuerdo con la frase, implica que su actitud es menos desfavorable, esto es, más desfavorable. Por ejemplo, en la favorable o positiva tenemos que la marca A se preocupa por el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, entre más contesten las preguntas que es muy de acuerdo, están de acuerdo que esta marca se preocupa por la naturaleza. En el ejemplo negativo, la marca A no le interesa el cuidado del medio ambiente. Es decir, que las personas entre más contesten que están muy de acuerdo, están de acuerdo que a la marca no le interesa el cuidado del medio ambiente. Aquí es muy importante cuidar la forma en cómo se van a redactar las afirmaciones, ya que al ser positivas o negativas, pues nos pueden llevar a un descontrol, pero es importante que quien realice el instrumento pues tenga mucho cuidado en esta parte. Otro punto importante de la escala de Likert son las puntuaciones que se obtienen sumando los valores alcanzados respecto a cada frase. La afirmación se considera alta o baja según el número de afirmaciones o ítems. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos en pantalla, si nos damos cuenta, cada una de las preguntas ha sido respondida y están tachadas. Cada una tiene un número. Al final, la persona que haya contestado esta escala tiene un total de 12 puntos. Como observamos en el ejemplo, el puntaje mínimo sería de 8 y el máximo es de 40. La persona obtuvo 12, eso quiere decir que la actitud es desfavorable. En el escalamiento de Likert se genera un número alto de afirmaciones que califican al objeto de actitud. Se aplica una muestra piloto para obtener las puntuaciones en un grupo en cada frase o ítems. Las puntuaciones se correlacionan con las del grupo a toda la escala y la suma de todas las puntuaciones de las afirmaciones. Las frases que se correlacionan significativamente con las puntuaciones de toda la escala se seleccionan para integrar el instrumento de medición. Bien, en cuanto
al enfoque cualitativo, vamos a hablar en este caso que el que nos va a ayudar es la recolección, en este caso, de documentos, registros, materiales y artefactos. Cuando hablamos de documentos, vamos a hablar específicamente de documentos, pues nos vamos a referir a cartas, diarios, fotografías, grabaciones de audio y video, cualquier objeto, en este caso, como son vasijas, armas, prendas de vestir, grafitis y toda clase de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, archivo, huellas, medidas de erosión, desgaste, todo lo que se puede en este caso documentar, algunas bitácoras de viaje, por ejemplo, fotografías, nos pueden ayudar a registrar, en este caso, o a observar o a tener una recolección de datos para un enfoque cualitativo. Cuando hablamos de documentos, estos precisamente nos ayudan a entender el contexto social, histórico en el que se fabricaron, se usaron o se reutilizaron o se desarrollaron, ¿no? Buscan más, en este caso, dar a entender cómo era en algún momento dado la sociedad o la forma de vida de una persona. En este caso, cuando hablamos de la recolección de documentos, vamos a enfocarnos a registros, materiales y artefactos. Un punto muy importante es que el investigador pues debe de verificar que el material sea auténtico y que se encuentre en buen estado. Por ejemplo, si vamos a investigar cómo se escribían las cartas en el siglo XV y solamente tenemos pedazos o fragmentos de las cartas, pues estas no nos servirían. Realmente necesitaríamos cartas completas que nos puedan ayudar a entender cómo era la redacción en esa época. Existen ventajas en este caso cuando hablamos de documentos, pues la primera es que le permiten al investigador estudiar un lenguaje escrito y gráfico de los participantes. Es una forma, en este caso, que puede ser consultado en cualquier momento y se analizan cuantas veces sea preciso. No es necesario pues transcribirlos ni perder tanto tiempo, ¿no? Sino se pueden analizar, dado que son documentos que están en físico. Y no siempre se pueden, una de las desventajas es que no siempre se puede tener acceso a estos documentos o a todo el documento, ya que algunos son de carácter privado. A veces es muy complicado encontrarlos y pues debe de asegurarse que sea un documento pues auténtico. A veces es necesario escanearlo y también pueden estar incompletos. Por ejemplo, en este caso, si fuéramos a investigar cómo es la práctica de un maestro de preescolar, quizá lo podamos analizar desde su plan clase, o quizás lo podamos analizar, por ejemplo, desde su diario o bitácora de clase. Esto dado que está escrito y pues sería una forma de poder recolectarlo, pedirlo a la dirección del plantel. Aquí nos encontraríamos, por ejemplo, con la desventaja que quizás tendríamos que solicitarlo por escrito y tal vez la dirección o la escuela no nos lo permita, dado que pueden ser documentos que son privados. Bueno, hasta aquí llegamos en este caso con la construcción de instrumentos de recolección de datos. Esperamos que los temas aquí tratados pues sean de mucha ayuda. Muchas gracias.